Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. Buenos días. A la una viene el avión de la DEA que va a llevar al expresidente Juan Orlando Hernández a los Estados Unidos, extraditado, acusado por narcotráfico en el país del norte. Va a salir como a las 3 de la tarde. Eso dijo Savillón, el ministro de Seguridad, que montó esa conferencia de prensa para anunciar. Ayer hicieron un simulacro, hoy una conferencia de prensa y el show continúa. ¿Dónde están los funcionarios de Juan Orlando Hernández? ¿Dónde están los que lo acompañaron por 12 años más? ¿Dónde están? No los veo en la calle ni diciendo adiós ni nada. Así es la política. Antes ustedes esperaban por ver ese hombre. Ahora ninguno sale a la calle, a pesar de las grandes canonjías y puestos y lugares que obtuvieron, no va a ninguno. En el transcurso del día vamos a estar presentando a todos esos. ¿Dónde están los que fueron al muro en los lamentos? ¿Dónde están? ¿Cierto? Es la realidad. ¿Dónde están los que peleaban por tomarse fotos al par de Juan Orlando? Así es la vida, así es la política. Bien, se tomó una decisión importante ayer, lo de la derogación de las sedes. Yo decía ayer hay 3 sedes y lo hablaba aquí con mis invitados ya funcionando, una en San Marcos de Colón, Choluteca, en Choloma hay otra y otra en Roatán. Voy a saludar primero a las damas. Está conmigo la diputada Fátima Mena, que es vicepresidenta del Congreso Nacional. Fátima, bienvenida. Muy buen día, un gusto estar con usted, Raúl, con compañeros parlamentarios y sobre todo con el pueblo hondureño en un día histórico. Hoy amanecimos libre de sedes. El Congreso del día de ayer derogó las sedes y uno de su promotor, el ex presidente Juan Orlando Hernández, ahora extraditable, pues será trasladado a Estados Unidos para enfrentar la justicia en el Distrito Sur de Nueva York. Así que yo creo que va a ser un debate bastante, no solamente de altura, sino que obviamente lo vamos a enriquecer. Gracias, Raúl, por la oportunidad de estar con usted esta mañana. Gracias por estar y aceptar la invitación. Quiero decirle para los liberales que después me quedan preguntando que ningún diputado liberal pudo venir, muchos iban a dormir o no querían venir. Anda bien el Partido Liberal. Fue un llamado al presidente de ese partido, Yanni Rosenthal, al jefe de la bancada, Mario Segura, que le pongan las pilas a los diputados. Después no queden diciendo que ¿por qué no están los liberales ahí? Bien, así está la cosa para los liberales. Saludo a la honorable diputada Francis Argenial del Partido Nacional. Bienvenida, diputada. Muchas gracias, licenciado. Muchas gracias por la oportunidad que nos da de poder participar en este foro y acompañarle, de poder compartir también con mis compañeros diputados, pero sobre todo el poder compartir y poder pues dirigirnos hacia la población hondureña. Como diputados, y bien lo decía usted, venimos de una jornada bastante extensa. La jornada parlamentaria pues finalizó ese mismo día. No obstante, de manera responsable, pues estamos haciéndonos presente en el mandato de nuestras funciones, pues para poder dirigirnos a la población. Gracias por estar aquí, la diputada Francis Argenial del Partido Nacional, el diputado de Libertad y Refundación, don Yabel Savillón. Doctor, bienvenido. Gracias, licenciado Raúl, por la invitación. Bueno, muy contentos, honrados por ser parte de un día histórico en nuestro país, habernos sido tomado en cuenta junto con la diputada Fátima Mena en esta comisión de dictamen especial que derogamos, pues para mí una de las leyes más nefastas que ha tenido este país, en la cual nuestro territorio se vendía a pedazos. Y lo que ocurrió ayer, pues creo que la mayoría del pueblo hondureño está contento que este nuevo Congreso Nacional haya dado ese paso tan importante y trascendente en la historia de nuestro país. Diputado Eder Mejía, Partido Nacional, buenos días. Muy buenos días. Gracias, licenciado Raúl, por la invitación a este foro. Contento de estar aquí compartiendo con los compañeros congresistas y para poder generar un debate a nivel de altura para
manejar esa información siempre en beneficio del pueblo hondureño. Sí, diputada Fátima Mena, iniciemos. Llegaron a acuerdos todas las bancadas, algunos diputados que están en el Congreso Nacional del Partido Nacional apoyaban esas sedes y al parecer esta vez votaron por la derogación. Háblenos, ¿cómo fue eso? Bueno, yo creo que de los resultados más positivos definitivamente de esta jornada es que demostramos como Congreso Nacional la capacidad que tenemos de poder ejercitar un diálogo político de altura. Mucho se ha cuestionado en los últimos meses precisamente sobre lo que sucedía dentro del Congreso Nacional. Y se hablaba que no se podía dialogar, se hablaba que había una crisis, que era imposible ponerse de acuerdo. Hoy estamos demostrando todos y todas, porque ese es un trabajo individual, ese es un trabajo de tener la disposición de realmente, primero, querer dialogar, sentarnos a la mesa. Yo quiero pues felicitar al presidente Redondo por realmente hacer un trabajo arduo en función de poder construir los acuerdos y consensos. Este proyecto no era noticia para nadie. Yo creo que uno de los principales movilizadores el pasado 28 de noviembre y en el año electoral, pues diferentes alcaldías, incluyendo la de San Pedro Sula, nos movilizamos en función de demandar declarar a nuestros municipios libres de sedes. Y miramos cómo realmente aquellos compañeros que no acompañaban la derogación de las sedes, declarar los municipios libres de sedes, cómo eran repudiados y cómo eran castigados por la ciudadanía. Yo creo que este era un tema que todos sabíamos que estaba en agenda y pues yo quiero felicitar públicamente a don Fernando García, quien acompañó en este proceso de socialización de los alcances de las zonas especiales de desarrollo y empleo en el país. Es así que el presidente Redondo presenta un proyecto orientado, en realidad eran dos: uno, una reforma constitucional básicamente para remover del texto de la Constitución de la República el artículo 329, especialmente el componente que habla precisamente sobre la sede. La idea es que en la Constitución ya no podamos tener eso. Esto pasa por una reforma constitucional. Y un segundo proyecto que está orientado a poder derogar toda la normativa o todos los decretos que fueron aprobados por el legislativo, como la ley orgánica y otras disposiciones que son el andamiaje sobre el cual descansa las zonas especiales de desarrollo y empleo. La comisión especial que participó en este dictamen la presidía la diputada Silvia Ayala del Partido Libertad de Refundación, la diputada Crisa Pérez del Partido Liberal, el diputado Rolando Savillón del Partido Nacional, el diputado Carlos Raudales del Partido Democracia Cristiana, se encontraba también el doctor Yahvé Savillón del Partido Libertad de Refundación, igual que la compañera Isis Cuella, el compañero Ramón Barrios, y lo acompañábamos pues su servidora, el diputado Fabricio Sandoval. Desde el día de ayer, tras que fue turnada y nombrada esta comisión de forma muy diligente, la presidenta de la comisión pues nos hizo llegar los proyectos y convocaron a la comisión, así que no fue nuestra primera noche de desvelo, y alrededor de esto empezamos a construir los acuerdos y consensos. Básicamente ya se tenía un dictamen elaborado y entiendo que una delegación del Partido Nacional se acercó al presidente Redondo también, a donde se hicieron llegar algunas sugerencias en función de la redacción de este proyecto, y es ahí a donde en un diálogo constante, uno de los motivos precisamente por los cuales se demora el inicio de la sesión es precisamente porque estuvimos dialogando y construyendo
los acuerdos y consensos. Pero yo creo que luchar por rescatar la soberanía, luchar por poderle cumplir al pueblo y honrar no solamente una promesa de la presidenta Xiomara Castro y de la Alianza, sino que poder honrar ese voto de confianza y también esa demanda social, como bien dije, que movilizó, pues realmente valió la pena. Yo estoy satisfecha de la jornada que hemos tenido, agradecer a todas las bancadas que hicieron esto posible, porque yo todavía me levanté hoy en la mañana y dije, realmente sacamos esta votación por unanimidad. Los votos se tenían, porque aquí se tenían los 86 votos para poder derogarla. Pero creo que el mensaje de construir acuerdos de consenso y que un tema tan crucial, tan fundamental, pudiera pasar por unanimidad y quitarse tal vez las camisas partidarias, como lo hizo el presidente Redondo, y apostar a la construcción de los acuerdos y consensos para demostrarle que este Congreso del Pueblo realmente somos diferentes, queremos renovar, queremos construir. Yo creo que definitivamente, Raúl, valió la pena. Diputada Francis Argeñal, usted es la primera vez en el Congreso del Partido Nacional de Honduras. ¿Qué piensa de esta derogación de las sedes, de decisión que tomaron ustedes amanecer hoy? Bueno, en efecto, licenciado, y tal como lo decía mi compañera, la abogada Fátima Mena, fue una decisión y una votación por unanimidad. El 100% del Congreso Nacional pues votó a favor de su derogación. Y creo que no podemos ser sabios en nuestra propia opinión. Escuchamos a la población nos dio un mandato. Creo que es nuestra responsabilidad como representantes del pueblo no solo escuchar, sino también acatar las voces de la población, y en base a esa escucha es que acatamos y decidimos como bancada apoyar la derogación por unanimidad de las sedes. Pero también manifestamos nuestra profunda preocupación. En mi caso, pues yo soy representante del departamento de Choluteca. En mi departamento existe una sede que actualmente está generando enorme beneficio en la población. Son más de 1000 empleos los que genera de manera directa e indirecta, y nos preocupa enormemente el destino que esta gente va a tener con la derogación de la sede. Ayer nos manifestábamos a favor de la preservación, a favor de la conservación de estos empleos, porque no es únicamente la derogación de la sede como tal, sino como gobierno, el poderle garantizar a la población pues la protección de sus derechos, y uno de esos derechos pues es el derecho al empleo. Como bien lo dije antes, nosotros acatamos el mandato popular, identificamos, escuchamos y decidimos apoyar esta iniciativa de ley porque el pueblo así lo dijo, y como bancada nos unimos y como lo dijo la diputada Fátima Mena, pues apoyamos por unanimidad la derogación de la misma. Sí, Yavet. Bueno, contento por la jornada que tuvimos ayer. Yo creo que este es un mensaje claro que todos los que andamos en política debemos de tener. Un 23 de enero del 2013 se inició, a mi forma de ver, uno de los planes más macabros para desarticular el Estado de Derecho de una nación. Y fue en un Congreso Nacional, yo creo que ninguno de los cuatro estaba pues presente, ninguno de los cuatro participamos, a mi juicio, en algo que nunca más tiene que pasar en nuestro país, la desarticulación de un Estado. Prácticamente crear un Estado dentro de otro Estado, una persona de que está a pocas horas de ser extraditado. Creo que es un mensaje fuerte y contundente del pueblo hondureño para que los políticos nunca más, por muy alto que estemos en nuestros cargos, podamos tener esa osadía de violar artículos pétreos de la Constitución de la República, específicamente el 374, que le quita la atribución
prácticamente al pueblo hondureño, que es el único, porque es el poder constituyente, es el poder constituido, para poder derogar algún tipo de artículo pétreo. Solo es el poder constituido que emana a través del pueblo, no es ningún poder de ese mismo poder constituido que generó los tres poderes del Estado que pueden reformar los artículos pétreos. Y es ahí donde el mensaje claro y contundente del pueblo, que se vio manifestado en las urnas, en las recién pasadas elecciones, que nos dio un mensaje claro de lo que se debe y no debe de hacer en un Congreso Nacional. Tenemos que agarrar el ejemplo, porque si nosotros seguimos haciendo más de lo mismo, pues el pueblo hondureño ya no está dispuesto a seguir tolerando esas irresponsabilidades o esas ambiciones desmedidas de ciertas personas involucradas en la política, involucradas en el sector financiero, aliados con extranjeros, que prácticamente nos desarticulaba como Estado. No podemos permitir un país dentro de otro país, y es ahí donde el pueblo, en su sabiduría, nos está diciendo de que no va a seguir tolerando más ese tipo de abusos. El que hoy está a pocas horas de ser extraditado, creo que está reflexionando mucho en este tipo de cosas, y no podemos más permitir esos abusos. Estamos cumpliendo un mandato de nuestra presidenta Xiomara Castro, que dijo que se iba a derogar las sedes, que dijo que la ley de secretos no más. Estos son dos ejemplos de las cosas que, pues igual que a mis compañeros del Partido Nacional, que es, bueno, Eder ya tiene, yo creo que ya es segundo o tercer periodo que está, el segundo, pues la compañera Francis, pues es la primera ocasión. Yo creo que en esa medida que nosotros, independientemente del partido que pertenezcamos, podamos construir consensos en beneficio del pueblo hondureño, vamos a tener un mejor país. Que entendamos que cuando la clase política no contribuimos a la unidad de una nación, realmente el país o los países no avanzan. Y como dijo un prócer, muchas veces, Francisco Morazán, para ser más específico, la grandeza de un país muchas veces no es por su cantidad o su extensión territorial, sino es por la honorabilidad que puedan tener sus hijos. Yo creo que este nuevo Congreso, pues dirigido por el compañero diputado presidente Luis Redondo, creo que está dando muestras de querer avanzar de una forma clara y contundente, así como pues nos manda el pueblo hondureño, porque nos debemos a ellos. Sí, dice un refrán que errar es de humanos y rectificar es de sabios. La gente fue a votar por una de las principales propuestas de campaña de doña Xiomara Castro, fue eso, derogar las sedes. Aquí está el diputado Eder, que atendió la invitación, y le consulto a algunos que estaban a favor de las sedes del Partido Nacional. Creo que usted también está a favor. ¿Por qué han rectificado? Muy buenos días nuevamente, licenciado Raúl. Cuando se aprobó esta ley orgánica de las sedes, que fue en el 2003, lo mencionaba el compañero Yavet, ninguno de los cuatro que estamos aquí éramos parte de ese Congreso Nacional. Hay temas que nosotros tenemos que sacarlo de la palestra política y que es un tema de la realidad que viven los países del mundo. Estamos en un tema globalizado, competitividad permanente, todos los países están en esa búsqueda de generar condiciones para atraer la inversión. En ese sentido siempre hemos sido promotores de que debe de venir la inversión al país para generar esos empleos que son tan necesarios y que aquí creo que los cuatro estamos de acuerdo que se tienen que generar condiciones para que exista
la oportunidad de que nuestros compatriotas tengan una oportunidad de empleo en el país y puedan sacar sus familias adelante. Y creo que en esa búsqueda los tomadores de decisiones al final responderán si tomaron bien o mal las decisiones, si fueron muy excesivos o no, con las situaciones con las que pretenden impulsar modelos que funcionen en los países para atraer estas inversiones. Creo que nosotros siempre, personalmente lo digo, hemos sido del criterio que sí debe de existir condiciones, que el país tiene que promover condiciones y que tiene que ponerse a la vanguardia de los países de la región para poder competir a nivel de poder atraer la inversión. En ese sentido, lo que sucedió ayer, como bien lo decía la compañera Francis Argeñal, es un tema de escuchar también, es un tema de entender de que si esta ley, tal como fue aprobada en el 2013, tenía muchos contextos que los compañeros explican acá, que eran lesivos a la soberanía, que golpeaban el tema del territorio, se lo dijo ya Beto ahorita, que era como una venta al territorio nacional. Entendiendo en ese contexto, creo que la bancada ayer, acuerpado por un Congreso que tiene que tener esa capacidad de generar consenso, de generar diálogo, para que se puedan construir aquellos decretos que sean realmente de beneficio al pueblo hondureño, porque ese es el mandato que nos dio el pueblo a los 128 diputados. Y en ese sentido creo que es necesario seguir construyendo ese consenso, seguir construyendo esa armonía, porque al final aquí esta bancada ha dicho muy claramente que tiene la voluntad de acompañar todo aquello que sea de beneficio del pueblo hondureño. Y eso lo vamos a hacer, y hemos sido categóricos y vamos a seguir sosteniendo esa disponibilidad como bancada para poder aportar desde nuestras trincheras aquellas cosas que sean en beneficio del pueblo hondureño, pero también lo hemos dicho, esta es la trinchera que el pueblo hondureño nos dio el pasado 28 de noviembre y que también vamos a señalar aquellas cosas que creemos que no se están haciendo bien desde el gobierno, así como en su momento Fátima, Yaved lo hicieron cuando el Partido Nacional era gobierno y señalaban muy contundentemente aquellas cosas que eran malas. El gobierno, nosotros tenemos ahora esa responsabilidad como oposición de señalar aquellas cosas que estén mal. Algunas veces nos van a criticar con razón y otras veces nos van a criticar sin razón, pero nosotros no podemos dejar de ser nuestra misión que nos dio el pueblo hondureño el pasado 28 de noviembre, que nos convirtió en la oposición política del actual gobierno. Y lo vamos a hacer con responsabilidad, lo vamos a hacer con altura, lo vamos a hacer siempre pensando en el bienestar del pueblo hondureño, y eso fue lo que sucedió ayer, pensando en el bienestar de que el pueblo tiene que continuar por una ruta de paz y tranquilidad, donde debemos construir el mejor panorama en una situación de crisis mundial, donde la afectación económica es generalizada, donde el impacto en los bolsillos de los hondureños en este momento es fuerte. Y aquí tenemos que empezar a generar el ambiente para que exista esa inversión necesaria, para que se generen esas fuentes de empleo, para que el hondureño pueda llevar ingresos a su familia, para que pueda apalear el costo de la canasta básica, el costo de los combustibles, el costo del transporte, y esos son temas que también nos tienen que unificar a los congresistas para buscarle una salida al pueblo hondureño. ¿Cómo vamos a apoyarlos? ¿Cómo vamos a hacer desde el Congreso leyes que permitan que el hondureño pueda llevar ingresos a su familia? Esto de ayer nos debe de servir como un ejemplo de las buenas prácticas del consenso, del diálogo, de altura, de respeto, en función de pensar siempre en el bien del pueblo hondureño.
Sí, aquí el abogado Mario Urquía de San Pedro me escribe algo que está, creo que correcto, y ustedes me dan su opinión. Buenos días, Raúl, saludos a sus invitados. En realidad nunca se constituyó legalmente ninguna sede. Lo que hoy existe es de hecho y puede seguir funcionando, pero bajo el mismo régimen legal que para cualquier empresa mercantil es aplicable en Honduras, ya no vulnerando la soberanía territorial y popular. Yo estoy de acuerdo con lo que dice el abogado Mario Urquía, un saludo en la distancia, compañero de lucha, amigo, uno de mis primeros jefes, un excelente jurista. Y uno de los considerandos que se aprobó ayer, creo que vale la pena, Raúl, darle lectura, y es que dice que la revocación de cualquier disposición, contrato, concesión, etcétera, vinculados, emitidos o dictados en favor de zonas especiales en zonas de empleo y desarrollo económico no generará indemnizaciones de ningún tipo a ninguna persona natural, a ninguna empresa, a ningún inversionista. Y aquí es a donde hacemos énfasis en lo que dice el abogado Mario Urquía, ya que ninguna persona natural, empresa o inversionista tiene derechos a reclamar sobre un negocio ilícito proveniente de la excesiva violación a nuestra Constitución, a la soberanía y a la dignidad de todos los hondureños y hondureñas. Lo que está hablando el abogado Mario Urquía es que las sedes siempre fueron ilícitas de pleno derecho, porque según lo establece el artículo 274 de la Constitución de la República, dice, no podrá reformarse en ningún caso, esto habla sobre las reformas a la Constitución de la República, el artículo anterior. El presente artículo, los artículos constitucionales que se refieren a la forma de gobierno, al territorio nacional, al periodo presidencial, a la prohibición de ser nuevamente presidente de la República, el ciudadano que haya desempeñado bajo cualquier título y referente a quienes no pueden ser presidentes de la República por el periodo subsiguiente. Es decir, cualquiera de estas acciones orientadas a reformar la Constitución, tanto en su forma de gobierno, en cuanto al territorio, claramente dice que no pueden ser reformados y por lo tanto son nulas. Y esto es importante porque una de las formas que se quiso meter miedo durante mucho tiempo, incluso en las últimas horas, era que se decían, ¿y quién va a responder por las demandas que se den contra el Estado de Honduras? No, los que deben de tener miedo es quién va a responder a título personal por realmente el daño, el engaño que le causaron esos inversionistas. Yo sí creo que el proyecto de ciudades modelo, de zonas especiales de desarrollo de empleo, no era un proyecto para generar empleo, tenía un fuerte componente ideológico y es una ideología promovida alrededor del mundo, que es el tema de los libertarios, que ellos creen que los gobiernos son malos y creen que lo único bueno son los empresarios que hacen negocios, y esto se ha reducido a una élite muy reducida de gente sumamente con mucho dinero alrededor del mundo que no cree en la igualdad de todos y todas. Y ningún país, este modelo de hacer una nación en medio de una nación había prosperado, porque claro que todos defendemos nuestra soberanía, y únicamente en Honduras nos agarraron como ratoncitos y ratoncitas de laboratorio. Y llegaron al punto de violentar la Constitución, llegaron al punto de hacer expropiaciones, porque sí se hicieron expropiaciones en el país. Ahí están las denuncias en Prospera, en Roatán, sucedió en Choloma con Ciudad Morazán y muchos otros lugares a donde
los pobladores y pobladores cuestionaban y denunciaban este atropello. Y en cuanto a la generación de empleo, yo creo que también fracasó. Bien lo dijo el compañero Eder, nosotros ninguno de los que estábamos aquí éramos diputados cuando este proyecto se impulsó, y que después de básicamente más de una década el resultado sean 700 empleos son los que hay en el sur. ¿Cuántos son? Son más de 1000 empleos. Bueno, o sea, pero el costo de generar 1000 empleos Demasiado. no puede ser la venta del territorio. Tampoco comparto de que es que esta era una fórmula y que nos vamos a quedar sin empleo y que la gente, pues van a hacer una campaña. No me queda la menor duda. Estamos tocando a grupos con poder, sobre todo económico. A mí me gustó una frase, y con esto cierro, Raúl, para que no sea un monólogo, que lo dijo el abogado Barrios cuando estábamos en la comisión. Dice, es en el orden de la democracia, el poder político controla el poder económico, porque el poder político es justamente la Constitución. Pero este modelo de sede lo que buscaba era invertir, era imponer el poder económico sobre el poder político. Y eso, como demócratas, no lo podemos o no lo debemos permitir, y no podemos permitir que esto se vuelva a repetir. Diputada Francis. Bueno, tenemos puntos coincidentes. De hecho, aquí los cuatro, ya lo dijimos, ninguno de los cuatro pues formó parte del Congreso que le dio vida a la ley de las sedes. No obstante, y como lo dije en mi participación inicial, yo discrepo en ese sentido con la diputada Fátima Mena, porque si bien es cierto, la sede es lesiva, en ese sentido no hay ningún argumento para ello. El mandato popular lo dijo. No podemos cerrar nuestros oídos al hecho de lo que el pueblo ha dictaminado. No obstante, no podemos tampoco cerrar el corazón al daño, sean 100, sean 200, sean 1000, sean 2000. Son familias hondureñas que están siendo en este momento o están quedando desposeídas. A ver, en la sede de mi departamento, y no es que estoy defendiendo la sede como tal, sino el beneficio que la misma genera en el tema de derrame económico con generación de empleo. Don Jaime Flores, de una comunidad, Carrizal Prieto, en el municipio de Duyure, donde funciona la sede, él es el sustento de su familia, trabaja en la sede, no hay fuentes directas de empleo. Nosotros nos manifestamos en función de la generación de empleo de las mismas, no en función del beneficio de los inversionistas. Eso hay que dejarlo claro. Vuelvo y repito, nosotros acompañamos esta iniciativa porque estamos actuando en favor del mensaje que la población hondureña nos mandó. También manifestamos y hicimos la propuesta, porque evidentemente, como lo decía la diputada Fátima Mena, teníamos la incertidumbre de qué iba a pasar, de las demandas millonarias que probablemente vendrían al Estado, que teníamos que actuar de manera responsable, puesto que no formamos parte del Congreso que le dio... ¿Vendrían o van a venir? Bueno, la diputada Fátima Mena argumenta que no tendrían lugar, puesto que la ley que le da vida no tiene razón de ser. Ahora bien, nosotros ayer solicitábamos, porque eso es algo que también nos preocupa enormemente, que solicitábamos que se incluyera el hecho de que no tuviéramos repercusión legal los diputados, los 128 diputados que estábamos derogando la ley que le dio vida a las sedes, puesto los 128, fue por unanimidad. Eso era temor. No, la repercusión que podíamos tener, porque hay que decirlo, y con mucho respeto con mis compañeros que forman parte del actual gobierno,
por el tema de la junta directiva. La junta directiva no se ha legalizado. Ese es un argumento que probablemente se puede utilizar. Y ayer les pedíamos que lo dejáramos consignado en aras, pues, de poder hacer las cosas de la mejor manera, licenciado. No, y vuelvo y repito, con mucho respeto, porque aquí creo que la agenda que tenemos que compartir no es una agenda político-partidaria. Es una agenda colectiva, es una agenda generalizada, una agenda que venga en beneficio de la población hondureña. Diputado Javier. Bueno, yo comparo las sedes como cuando vinieron los colonizadores españoles y nos trajeron espejitos, y a cambio de eso nosotros les teníamos que entregar nuestra riqueza, nuestro oro, nuestros las mujeres, recursos, las gallinas, todo. todo. Entonces no podemos estar aduciendo que por la generación de empleos prácticamente estamos vendiendo nuestro territorio. Mire, las sedes, y bien lo explicó ayer el doctor Fernando García, es tan nociva, era tan nociva esa ley, que prácticamente los hondureños teníamos que pedir permiso para entrar a esos enclaves económicos que estaban construyendo. Fíjese que ni siquiera el espectro radioeléctrico, una vez ya instaladas esas sedes, iba a poder entrar. La señal de Canal 11 iba a tener que pedir permiso. O sea, tan grave es así que ni siquiera los jueces, los magistrados, los diputados íbamos a poder hacer leyes, porque ese prácticamente era un país autónomo independiente. Entonces yo me pregunto, ¿cómo es posible que los diputados en ese entonces violaran prácticamente todos los artículos de la Constitución de la República? Ya Fátima se refirió al 374, pero mire lo que dice el artículo 1 de la Constitución de la República, que Honduras es un Estado de Derecho, soberano, constituido como república libre, democrática e independiente, para asegurar a sus habitantes el goce de la justicia, la libertad, la cultura y el bienestar económico y social. Lo que se aprobó con las sedes en aquel entonces prácticamente es violatorio en todo su sentido en este artículo. Y miren lo que dice el artículo 2 de la Constitución de la República. La soberanía corresponde al pueblo, que es el poder constituyente. Y es ahí donde nosotros debemos de tener claro, no es el Congreso Nacional que tenía la potestad para violar esos artículos, el 1, el 2, el 3, el 4, el 374, el 375, porque mire, el poder y la soberanía emana del pueblo, dice, el cual puede dar todos los poderes del Estado para que ejerzan su representación. La suplantación de la soberanía popular y la usurpación de los poderes constituidos se tipifican como delitos de traición a la patria. Y es ahí donde debemos de poner mucho ojo los diputados actuales. No podemos seguir violando la Constitución, porque es delito de traición a la patria y no prescribe. Esta ley es tan nefasta que con la excusa de generación de empleo, prácticamente nosotros estamos entregando el Estado a manos extranjeras. Nosotros tenemos bien claro lo que ocurre en la generación de empleo. Solo algo que dijo la diputada por Choluteca, Francis Argeñal, de que la junta directiva no está, me dijo. Debidamente legalizada. Se lo hemos pedido en reiteradas oportunidades. Y que por ahí podría, los que ya tienen sede instalada, agarrarse de eso para tratar de mantener. Bueno, entonces me voy al artículo 2. La soberanía corresponde al pueblo. Y hay que tener claro que la soberanía del pueblo nos manda a nosotros los diputados a hacer lo correcto, que era derogar las sedes, porque las sedes era algo ilegal, porque viola los artículos pétreos. Nosotros tenemos claros como gobierno, nuestra presidenta tiene bien claro como gobierno qué es lo que tiene que hacer.
Hay más de 70 fideicomisos que prácticamente entrega todas las finanzas del Estado a esos fideicomisos. Estamos bien claros cómo generar empleo en el país. Por eso se va a combatir la corrupción, por eso va a venir la CICI. Se pierden cerca de 60.000 millones de lempiras. Bueno, eso es lo que dice Fosdet, pero vino este hondureño que está en los Estados Unidos, que dijo que eran cerca de 3.000 millones de dólares. Y eso es lo que realmente nosotros tenemos que volver a hacer el Estado de Derecho, porque se hicieron leyes tan nocivas. La desarticulación del Estado comenzó desde el golpe de Estado. Y desde ahí vino una creación de un andamiaje jurídico que prácticamente estamos ahorita desestructurando ese andamiaje jurídico que nos impedía generación de empleo, reglas claras, prácticamente violación del Estado de Derecho. Muchas empresas a nivel del mundo quieren venir, pero como no se respeta el Estado de Derecho, tienen miedo a venir a invertir este país. Pero cuando simplifiquemos los procesos, cuando aquí no los funcionarios o los encargados de esas entidades estatales no pidan mordida bajo la mesa, cuando eliminemos los trámites burocráticos, que se está estructurando un plan, en esa medida va a venir el empleo. Ahorita nosotros tenemos claro, y obviamente tenemos tiempo todavía, tenemos 2 meses, hasta ahorita aprobamos el presupuesto general de la República. Y ahí vamos a empezar a generar las condiciones necesarias para que el pueblo hondureño empiece a tener lo que realmente se le ha quitado, oportunidad en este país. Diputado, Bueno, yo creo que al escuchar esa aportación que hace el diputado Yavet en cuanto al tema jurídico y de seguridad jurídica que debemos de transmitir en el Estado, del gobierno, hacia afuera para poder atraer esa inversión, no está de más lo que decía la compañera Francis Argeñal, porque yo, si más no recuerdo, el diputado Yavet no votó para que el ingeniero Redondo fuera el que dirigiera el Congreso Nacional. Sin embargo, usted fue electo como miembro de la Junta Directiva del Congreso y tampoco ha puesto una renuncia del cargo al cual fue electo como miembro de la Junta Directiva del Congreso. Entonces, todas estas cosas también generan una incertidumbre. Y hay que decirlo, sin el ánimo de molestar, sin el ánimo de generar una controversia, sino con el ánimo de hacer las cosas bien. Nosotros como bancada hemos dicho que estamos en la disponibilidad, y lo reiteramos, de que se tomen las medidas necesarias para que haya una legalización de la Junta Directiva. Porque esto, bien más tarde que temprano o más temprano que tarde, puede tener repercusiones, aunque no lo creamos. Y aunque ustedes no lo están viendo desde ese punto de vista, usted es una abogada con mucho conocimiento y entiendo que tienen su parte legal fundamentada para justificar o ratificar el por qué la Junta que dirige el Congreso en estos momentos tiene la validez. Pero cuando yo leí esa justificación, es la misma que tiene la otra Junta. Entonces aquí entramos en un contrapeso de choque, porque es la misma. Claro. Invocaron el mismo artículo de la Constitución, se presentó allá, sin embargo, en una sí estuvieron presentes los 76 diputados propietarios, que eso nadie los puede sustituir. Si están en presencia ahí, tiene más validez la presencia en ese momento del diputado propietario, porque el suplente es una alternativa. Entonces son cosas que están ahí en la palestra, y de verdad no con el ánimo de entrar en una controversia, sino que como el tema se tocó en estos momentos, creemos nosotros que sería sano que tomen una consideración este tema y que se busque una salida que realmente permita que no haya un vacío en algún momento debido, porque aquí estamos actuando los 128 diputados y estamos aprobando leyes en beneficio del pueblo hondureño. El diputado Yavet decía que
recién se aprobó la reforma al presupuesto con el que va a ejercer el mandato la presidenta electa en funciones ya de Xiomara Castro, y nosotros acompañamos esa reforma al presupuesto. También fue aprobado con unanimidad porque estamos dando ese espacio de entender de que el gobierno tiene que hacer su trabajo y esperamos que lo haga de la mejor manera por el bien del pueblo hondureño. Aquí todos somos hondureños y queremos lo mejor para el país, y estamos dando ese margen de espacio donde se pueda hacer las cosas de la mejor manera y que tengamos el espacio de entender que debemos actuar con coherencia también, pero no con un discurso por un lado y haciendo otras cosas por otro lado. Aquí tenemos que ser en una sola dirección, y tener una línea marcada hacia dónde queremos llevar el país. Y este Congreso, siento yo que si existe una gran voluntad de hacer cosas buenas por Honduras, de atender esa agenda del pueblo hondureño. Hemos dado pasos ya importantísimos en estos momentos. Aprobar un aumento de 52.000 millones de lempiras en un presupuesto. Yo creo que es primera vez en la historia que pasa. Se han reformado, se han hecho reformas en el presupuesto, que se pasa de una partida a otra, esto y lo otro, pero una reforma para aumentar a 52.000 millones creo que es primera vez en la historia que pasa eso. Pero sin embargo se dio por unanimidad, se aprobó, porque tenemos la esperanza de que el actuar va a ser el correcto y de que se van a hacer las cosas en beneficio del pueblo hondureño. Entonces sí, dejamos ese comentario, licenciado Raúl. Para que le respondan después de la pausa, pero antes les voy a preguntar algo. Hoy es un día histórico en el país. Lamentablemente no es un día histórico para algo bueno. Es un día triste para todos los hondureños, porque el país queda muy mal, porque por primera vez se llevan un presidente para ser juzgado por narcotráfico en Estados Unidos. Eso, independientemente de la persona, como ser humano, que Juan Orlando Hernández sea hoy llevado por la DEA. Recuerdo el tiempo de Ramón Mata Ballesteros, dos cosas diferentes. A Mata lo secuestraron, a Juan Orlando lo extraditan. Triste porque quedamos mal los hondureños. Ahora, ser colombiano, mexicano y hondureño en un aeropuerto, usted llega y lo pasa. Muy bien. ¿Qué futuro nos depara eso? Y todos esos que, ¿dónde está toda esa gente que anduvo ahí con el presidente Hernández? Ese montón de empresarios que le pasaban tomando la leva y que hoy están escondidos. Ahí me escribió uno hace poco y mencionaba a todos los empresarios, amigos míos que ahí andaban con Juan Orlando, no aparecen. Todos esos que fueron en un charter allá a Jerusalén y fueron al Muro de los Lamentos y un montón de señoras ahí que decían que aquí en Honduras no iba a poder vivir por el narcotráfico. Es la señora Terderas, que era la presidenta de la Comisión de Banca y de U. ¿Dónde está la señora? Me decía el otro día un dirigente, ¿dónde están los miles de nacionalistas que han seguido a Juan Orlando Hernández? No hay nadie en las calles. Pero en sí para el país es un daño fuerte, terrible. Y hoy tengo aquí 4 representantes que el pueblo los eligió. Estas 4 personas que hoy tuvieron a bien acompañarnos, los votantes de su departamento fueron y les dieron el voto porque confían en ellos. Y qué bien que hoy están platicando y manejando estas cosas. Más adelante les voy a preguntar sobre ese fondo departamental. El diputado Díaz ha hablado de las escuchas. ¿Qué va a pasar con todo eso? Hay mucha gente en Honduras que está nerviosa porque con la ida de Juan Orlando a Nueva York se habla que aquí se llenan 3 charters de hondureños con Nueva York. Hay agentes infiltrados de la DEA que por los últimos años han estado grabando a políticos y empresarios hondureños. Y eso lo sabemos mucho. Entonces hay mucha gente nerviosa. Fátima, ¿qué representa usted como diputada de Cortés
que un presidente de Honduras hoy sea extraditado a los Estados Unidos? Bueno, primero creo que no podemos desconocer que para el pueblo hondureño esto representa un acto de justicia. Para el ciudadano de a pie. Lo ven como que finalmente se va a hacer algo en contra de una persona que ha sido un secreto a voces, que ha estado vinculado con el crimen organizado y también con la corrupción. De hecho, las sedes son un acto de corrupción. Ahora, como una política hondureña, porque así me lo pregunta Raúl, realmente es de mucha preocupación, porque hoy se va Juan Orlando, pero queda toda una estructura criminal, y es la responsabilidad de todos y de todas aquí en este país asegurarnos que nosotros vamos a realmente desmontar esa estructura que queda operando, que tiene dos componentes: un componente económico, porque el crimen organizado en materia de narcotráfico delinquen para enriquecerse, no porque les gusta estar jalando drogas, no, es por lo lucrativo que es ese negocio, y han logrado construir un enorme poder económico. Y la otra pata es el poder político que tocó y alcanzó las más altas esferas de poder de este país. Y esas estructuras ahí están todavía. Mi pregunta hoy, como hondureños y como hondureñas, es: ¿qué vamos a hacer para recuperar la independencia del país? Y con todo respeto, yo lamento cuando en el Pleno del Congreso Nacional, pues todavía el gran problema es la legalización o no legalización de la Junta Directiva. Yo creo que eso, compañeras, compañeros, es un tema que realmente le deberíamos de dar vuelta a la página, porque solo ¿cuántos son? 44, ¿verdad? Diputados del Partido Nacional son los que en el Pleno, frente a las cámaras, no le dicen presidente al ingeniero Redondo, pero atrás de él, en las reuniones, sí le dicen presidente. Hay un reconocimiento del presidente Redondo, y bien lo dijo compañero Eder, que obviamente aquí ya tenemos define posturas. Para usted no está legalizada, para la gran mayoría que le decimos presidente sí está legalizada, y ya no es un problema legal. La misma Corte Suprema de Justicia, afín a Juan Orlando Hernández, dijo: no, este no es un problema jurídico, arréglenlo ustedes los políticos. Y yo sé que muchos aquí de su bancada, porque yo conozco a varios, quieren darle vuelta a la página, quieren decir presidente, quieren construir. Y el tema, compañera Francis, porque yo sé que usted es nueva, de quitarle, de proteger a los diputados, no era para protegerla a usted, no era para proteger ni a mí, ni a Yadé, ni a Eder. Eso era para proteger a los diputados y diputadas que están en ese Congreso, que estuvieron en el Congreso pasado, que formaron parte de la estructura criminal de Juan Orlando Hernández y que tienen dinero y se han enriquecido a través de las sedes. Para eso eran esos artículos, no eran para protegernos. No crea que les preocupamos tanto. Entonces, yo, con todo respeto, a mí no me preocupan las demandas que puedan venir porque hoy derogamos las sedes. Y si por derogar las sedes me van a llevar presa, realmente que con gusto pago lo que me toque pagar en la cárcel por defender la soberanía. Yo creo que hoy hemos demostrado con esa unanimidad la capacidad de construir consenso. Hemos demostrado que hay la capacidad de poder realmente apostarle a una agenda de visión del país, y no como sucedió en los últimos 2 congresos, bueno, en los últimos 3. Uno lo presidió Juan Orlando Hernández, en el periodo 2014 Mauricio Oliva Herrera, y en el 2014-2018 otra vez Mauricio Oliva Herrera. Y fueron ahí a donde se gestaron tanto las sedes como muchos otros pactos de impunidad. Hoy ese no es nuestro Congreso, estamos en ese espacio físico, pero hay un Congreso nuevo, y lo hemos dicho en reiteradas ocasiones,
¿Qué sigue? ¿Qué podemos hacer? ¿Cuál es la tarea de los hondureños y hondureñas? Devolvámosle la independencia a los otros poderes del Estado, porque si hay algo que nos hace daño es el secuestro de la institucionalidad pública y del sistema de justicia. El ministro de Transparencia y Anticorrupción, Edmundo Orellana, dijo que no había un sistema de justicia en Honduras, que había desaparecido. Y si nosotros realmente queremos recuperar el Estado de Derecho, creo que el componente más importante será lograr tener una corte que sea realmente independiente y un fiscal que la próxima vez que exista un alto funcionario vinculado con el crimen organizado, no tengan que venir los gringos a sacarlo del país y darle el sentimiento de justicia que hoy la justicia americana le está dando al pueblo hondureño. Usted, nueva diputada, diputada Francis Argeñal, ¿qué piensa de que hoy un expresidente de Honduras es llevado a los Estados Unidos acusado de narcotráfico? Evidentemente, licenciado, no podemos desconocer el hecho, pues, que preliminarmente nos expone como país una noticia verdaderamente negativa, pero no podemos desconocer, y como partido, también como partido nacional que somos, no podemos desconocer el hecho, pues que al final van a ser las autoridades de otro país, las encargadas, pues, de demostrar cualquiera de dos vías, o es inocente o es culpable, pero pedimos también que se respete el derecho al debido proceso, que se respete la presunción de la inocencia, y como partido, como representante de una institución política noble, porque también hay que decirlo, nuestra institucionalidad se nutre. ¿Afecta al país? Pero también, ¿qué tanto va a afectar al Partido Nacional? La institucionalidad se nutre por personas como nosotros, pero como lo dije antes, la institucionalidad no puede ser responsable en todo caso de los actos de sus militantes como tal. Nosotros tenemos un enorme reto, nosotros tenemos un enorme desafío como esa nueva generación de hombres y mujeres que hoy integran este Congreso Nacional. De nadie es desconocido que actualmente la clase política, por situaciones pasadas y por situaciones que se están dando en la actualidad, está terriblemente desacreditada. Tenemos el desafío de recuperar la confianza de la población. ¿Y cómo la vamos a recuperar? Bueno, emprendiendo acciones que vayan en consonancia con el beneficio de la población. Tampoco como ser humano yo puedo ser insensible y no solidarizarme con la familia del presidente Hernández. Como seres humanos creo que nadie quisiera estar en esta situación, pero como respetuosos, como personas respetuosas de la ley, también sabemos, y el mismo presidente Hernández lo decía, nadie está por encima de la ley. Pedimos de igual manera, como lo dijimos, que sea respetado ese debido proceso, que sea respetar también la presunción de la inocencia, y nos solidarizamos con él y por supuesto con su familia, porque esto es algo que nadie, por lo que nadie quisiera pasar. Sí, me dice el empresario Luis Calderón, muy buen comentario, que la extradición dejó sirva de ejemplo para las nuevas generaciones. El mal no paga, la verdad y la justicia siempre lo alcanzan. Diputado Llavet, ¿qué piensa de que hoy un expresidente es extraditado? Bueno, hay un dicho, licenciado Raúl, que dice: siembra vientos y cosecharás tempestades. Yo creo que el señor Hernández, eso es lo que está ocurriendo. Mire, yo le voy a decir una cosa: cuando la justicia norteamericana da esos pasos es porque ya tiene todos los elementos de juicio. Si no, mire, todos los que han sido pedidos en extradición, ni uno tan solo ha podido librarse de la justicia de ese país y de la cárcel. Han sido penas duras, contundentes. Si no, miren a su hermano. 4 cadenas perpetuas más 30 años más. El mensaje debe ser de reflexión para todos los que estamos en política. El mensaje debe de ser que la justicia tarde o temprano, aunque sea de otro país,
vergonzosamente, porque en nuestro país ha sido incapaces de impartir una verdadera justicia. Y vino otro país a enseñar que nadie está por encima de la ley, porque es bien fácil decirlo, pero en este país ser poderoso, pues sí lo pone encima de la ley, pero en Estados Unidos no. Y eso nos debe de llenar de vergüenza, porque de una u otra forma fue una persona que representó al Estado de Honduras. Fue una persona, la máxima autoridad de un Estado, y que nos vengan a decir ahora, un país, de que esa máxima autoridad de un Estado está implicado, todos, como dicen, los caminos llegan a Roma, todos los que han sido extraditados o lo han mencionado en el narcotráfico. Y cuando la justicia de ese país norteamericano lo manda a traer, es que realmente tienen todos los elementos de juicio para poder vencerlo y meterlo a la cárcel. Las estructuras, como dijo la compañera Fátima Mena, están intactas. Y fue la clase política la responsable de hacer que esa estructura creciera. Y cuando nosotros decíamos que estamos en un narcoestado, muchos nos decían, son exagerados ustedes, qué barbaridad. Pero bueno, ahorita estamos demostrando de que sí era cierto. Y que no es posible que nuevamente a la clase política demos ese ejemplo, mal ejemplo, a nuestra sociedad. Ahora, ser diputado, ¿qué le viene a la cabeza a usted cuando dicen diputado? Corrupto, ladrón, pistero, aprovechado, narco, etcétera, etcétera. Lastimosamente, así es la imagen que tiene el pueblo hondureño de los parlamentarios. Y ya vemos parlamentarios que hemos luchado desde el 2014, cuando Fátima nos acompañó a ver. Creamos un frente parlamentario anticorrupción. No es fácil en este país luchar contra ese flagelo, pero que esto nos sirva de ejemplo, que si no es en este país, va a ser en otro país, que nos van a llevar y que la justicia nos va a alcanzar. Tenemos que, con la compañera Fátima en la Comisión Anticorrupción, estamos tratando de desestructurar todo ese andamiaje jurídico. Ayer derogamos dictaminamos favorablemente 3 leyes importantísimas. Ahí está la compañera Fátima, ya nuestra comisión, que muy bien la preside la abogada Fátima, ya derogamos la ley de secretos. Ese es un primer paso, pero hay 16 leyes conexas a esa ley. Pero eso lo vamos a hacer después de la pausa. Eder, al Partido Nacional, al país, esta extradición del expresidente Juan Orlando, ¿qué tanto afecta? Bueno, el Partido Nacional es un partido que lo conforma casi 1.300.000 hondureños. El resultado de la última elección nos arroja ese dato, casi 1.250.000 hondureños, partido muy fuerte, muy grande. Esa votación del Partido Nacional Ese es el un escándalo de este tipo. Ese es el compromiso del liderazgo, como lo decía Francis. El partido lo componen liderazgos departamentales, municipales. Hoy por hoy cuenta con 44 diputados en el Congreso Nacional, que es un buen número. Somos la segunda bancada más grande en el Congreso Nacional. A nivel de alcaldías, creo que tenemos alrededor de 142 alcaldías ya firmes, 2 que están en disputa, que podría llegar a ser 144 alcaldías. Entonces el partido tiene una fortaleza, tiene un músculo muy fuerte en su liderazgo locales, departamentales y también nacionales, respetuosos del Estado de Derecho, de la ley, de los convenios internacionales. Creemos nosotros que como partido, pues, nuestra solidaridad debe ser con un miembro, exmiembro o miembro del Partido Nacional, porque no lo podemos desconocer ni podemos tapar el sol con un dedo. Y nuestra solidaridad para él y su familia, y creemos que esta es una oportunidad que él tendrá con su cuerpo de abogados de demostrar su inocencia allá en la Corte de Nueva York. Entonces, que se le respete su debido proceso y que tenga esa oportunidad de defenderse bajo ese marco del respeto del debido proceso, para que tenga la opción de demostrar su inocencia, y será ya la Corte que tomará la determinación si es culpable o no. Pero ustedes son diputados y el país
¿Cómo queda que aquí? Mire Raúl, aquí el país, ¿cómo queda? Pues si hay que venir de Estados Unidos a llevarse a la gente porque han cometido delitos. ¿Cómo queda el país? ¿Cómo van a elegir ustedes una nueva Corte Suprema de Justicia, un nuevo fiscal general del Estado, nuevos miembros del Tribunal Superior de Cuentas? Este Congreso tiene una gran responsabilidad tomando en cuenta todos estos antecedentes. Claro, creo que aquí debemos generalizar la situación porque es de manera general. Y aquí, lógicamente, por la figura que representa el expresidente Juan Orlando Hernández, el golpe más fuerte imagen se lo lleva el Partido Nacional. Aquí hay que decir, allá hay gente, militantes del Partido Liberal, afines al Partido Libre, que también han sido mencionados y han sido señalados en las Cortes. Y eso no se puede desconocer, es una clase política generalizada, de diferentes partidos políticos. Claro, el impacto se lo lleva el Partido Nacional por la figura del presidente Hernández. Y tenemos que asumir esa responsabilidad como instituto político, pero sin embargo, acá el partido lo conforman casi 1.300.000 hondureños, que tenemos que seguir luchando por ser esa fuerza política de propuestas y seguir siendo una propuesta para el electorado hondureño. El liderazgo del partido tiene ese compromiso, y se lo decía al inicio del programa, esta es la trinchera que nos dio el pueblo hondureño, y la vamos a asumir con responsabilidad, con altura y con la frente en alto, porque tenemos que hacerlo siempre pensando en el beneficio del pueblo hondureño, y este es un tema que generaliza la clase política, y todos tenemos la responsabilidad de cambiar esa imagen, de cambiar esa perspectiva, de hacer la forma de gobierno más transparente, más cercana al pueblo y con mejores resultados en beneficio del pueblo hondureño, y no, como decía Javet, no tener ese exceso de poder, de creer que tiene el control el político de las cosas y que o es el dueño del país, o es el dueño del Congreso, o es el dueño de la alcaldía, o es el dueño de la regiduría y por eso puedo hacer y deshacer, sino que tenemos que entender aquí que somos servidores públicos y que el pueblo nos eligió para atender la agenda del pueblo hondureño. Y a medida que nosotros, como clase política, cumplamos esa responsabilidad y la asumamos, creo que los cambios van a ser eminentemente a favor del pueblo hondureño. Una pausa. Al volver, el avión de la DEA viene a la 1, a las 3, se llevan a Juan Orlando Hernández para los Estados Unidos extraditado. Al volver, rápidamente, porque ya estamos cerca del final, el fondo departamental, va a haber fondo departamental, van a seguir repartiendo dinero los diputados en los pueblos o quedándose algunos con ellos, y las escuchas que el doctor Sabillón ha mencionado en el Congreso. Una pausa. Ya volvemos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Con más de la entrevista con Raúl Valladares. Bien, ya vamos a la parte final. Fátima, Fondo Departamental o Social, yo escuché al señor Redondo decir que iba a haber un fondo y que lo iban a manejar los diputados. Se había prometido que eso no iba a pasar. ¿Qué es lo que van a manejar en realidad? Mire, primero no hay fondo. Pero no hay fondo. El señor Redondo decir que iban a manejar un fondo social. Bueno, yo lo que le puedo decir es lo que yo sé, Raúl. No hay fondo departamental. ¿Y por qué dijo eso Redondo? No sé, habrá que preguntarle. Yo creo que lo que se ha explorado desde las reuniones de juntas directivas es pedirle al Ejecutivo que los y las diputadas, que son los representantes del soberano, del pueblo, puedan tener la posibilidad de que se les atiendan demandas puntuales sobre especialmente carreteras, especialmente sobre poder mejorar infraestructura entre sus comunidades, pero que es el Ejecutivo al final quien ejecuta los recursos.
El Congreso del Pueblo, que preside el ingeniero Luis Rolando Redondo, no ha aprobado ningún fondo departamental. No se le ha dado dinero a nadie y como él lo dijo, que fue lo que yo sí escuché, no se le va a dar dinero a los diputados para que ellos lo administren. Un diputado del Libre dijo que les iban a dar 1 millón a cada uno de los propietarios, bueno, y 500,000 a los suplentes. Pero él no, no metieron a Yabet. No, Yabet no lo pero metieron. no lo, No, bueno, yo no sé, yo creo que se está refiriendo a las declaraciones del diputado Mauricio Rivera, o Sí, no sé, sí. pero no se le ha dado dinero a nadie. Esos son como chambres de pasillo, que es que dice No, que pero- me contaron pero que él la se paró vecina, en la Cámara de UNE pero y dijo. no, Ojo, yo y es un sé. diputado el hombre. No, igual lo somos todos aquí. No, y pero yo, me refiero y, que él va. y a diferencia del Fátima, resto, yo sé, pero él va y lo anuncia. Es No. un diputado que es del Libre. Y, no, y- y- yo soy del PSH No, y no, el no, por- presidente no, Fátima, es que yo no te. Él dijo eso. No, y habrá que preguntarle a él por qué lo dijo. Y si- después si- yo escuché al señor Redondo decir: no va a haber un fondo social. Yo lo escuché. Lesman Morazán, a quien saludo, que me está viendo, estaba pasando esa entrevista en Radio América y yo lo pasé en la noche porque eso fue en Semana Santa. no existe en este momento, aquí estamos, los 4 somos diputados, y en ningún momento se ha pasado en el Congreso Nacional una ley desde el 25 de enero a la fecha referente a un fondo departamental o un fondo social. Escuche esto, Lo que Redondo dijo, me dice el periodista Lesman Morazán, se creará el Fondo Solidario para las comunidades de Fondo Social, que los diputados iban a ser los gestores. Eso del Fondo Social no es invento de los medios, el primero que lo dijo fue el diputado Redondo. Lo que el presidente Redondo, y lo bien lo dice el periodista, el licenciado Morazán, ahí está hablando sobre gestionar. Nosotros siempre hemos gestionado. Dentro de las comunidades nos dicen: mire, Fátima, yo tengo una gestión que de que fui diputada en el 2014, la vengo impulsando, que es la necesidad de la carretera que conecta a San Pedro Sula con el sector de Confradía, que es una situación básicamente inhumana. Francis, usted creo que el otro día presentó un proyecto orientado también a infraestructura dentro de su departamento. Nosotros constantemente estamos gestionando para que puedan llegar proyectos a las comunidades. Hay una visión de descentralización y poder apoyar a las municipalidades, a las comunidades, pero eso es una ley que tiene que llegar al Congreso y que lo tenemos que apoyar. Pero el presidente Redondo también lo ha dicho en múltiples ocasiones, aclarando este tema, que él está completamente en contra, y bueno, nuevamente se habló esta semana en Junta Directiva, después de Semana Santa, y la desinformación que se dio en esa semana de que los diputados no van a administrar recursos. Hoy por hoy hay una ley que se aprobó en el 2019, yo creo que ahí sí usted era diputado, que es el decreto 116-2019. Eso es una ley que viene a crear el fondo departamental. ¿Existe ley? Sí existe, pero ni el presidente Redondo ni la presidenta Xiomara Castro le están utilizando, porque más bien lo que nosotros queremos es derogarla, y es justamente esa la ley que el diputado Yabet Savillón les comenta que el día de ayer dictaminamos de forma favorable, y que más bien ahorita que hay tanto alboroto alrededor del fondo departamental y que coincidimos en la necesidad de que los diputados y las diputadas no administren y ejecuten dinero directamente y que no se les esté depositando 1 millón, medio millón o lo que les tengan que depositar, yo les invito a los compañeros del Partido Nacional y les lanzo un reto a Francis y a Eder. Consigamos los 86 votos para derogar el decreto 116-2019, porque esa ley fue creada bajo la dirección del Partido Nacional y el fondo departamental existe, donde diputados, diputadas, funcionarios, ONG reciben dinero y que han servido para el saqueo del Estado, que hoy necesitamos cortar. De los cambios que debemos hacer es justamente la derogación del 116. Diputada Francis.
Qué importante, licenciado, que toca ese tema porque en los últimos días hemos visto diferentes manifestaciones de la población en torno al tema del fondo departamental. Por lo menos nosotros, nuestra bancada, podemos dar fe que no se ha recibido ningún fondo departamental, que no es de nuestro interés como bancada tampoco recibir, que no es de interés de nuestra bancada manejar recursos públicos, pero también es importante Marcame destacar... ahí las 8:37, voy a dar una promoción de eso. ¿El Partido Nacional no quiere? No tenemos interés en manejar recursos públicos. Sí, pero sí es importante destacar que no es especulación que el presupuesto del Congreso Nacional fue incrementado en 200 millones de lempiras. No es especulación que mientras se tenía el debate en el Pleno del Legislativo, la noche que aprobamos el presupuesto, solicitamos la aclaración del destino de esos recursos, del por qué se incrementaban esos recursos. La bancada del Partido Liberal también lo acotó en su momento, sin que se nos dijera. Posteriormente, no es de nadie desconocido que un diputado del partido de gobierno dijo que se habían reunido como bancada y que habían determinado aprobar el fondo departamental, que dicho sea de paso, pues el fondo departamental está en la ley orgánica y surge del Congreso Nacional y surge en el gobierno del expresidente Manuel Zelaya Rosales. Por eso queremos ser enfáticos y queremos dejar nuestra posición clara y definida. No hemos recibido, no es de nuestro interés manejar recursos públicos. Si es interés del Poder Ejecutivo, puesto que hay un notable incremento de 200 millones de lempiras en el presupuesto aprobado, dar ese fondo departamental, en todo caso que se le dé a los alcaldes. Pero lo que tanto se ha cuestionado, lo que tanto hemos venido diciendo en reiteradas ocasiones del manejo de fondos públicos, por el contrario, aquí lo que necesitamos es fortalecer las instituciones que son las encargadas de fiscalizar los fondos públicos, en lugar de fortalecer poderes, vaya, y no lo estoy diciendo yo, hubo incremento en el Poder Ejecutivo, hubo incremento en el Poder Legislativo, pero el Tribunal Superior de Cuentas se maneja con, no hubo incremento, tiene el mismo presupuesto que se aprobó en diciembre del 2021. Aquí, si vamos a ser promotores, impulsadores de procesos transparentes, si estamos de manera unificada trabajando en el combate de la corrupción y la impunidad, y como lo dijo el presidente Redondo también al interno del Congreso Nacional, el honorable diputado Luis Redondo en el Congreso Nacional, que era de su interés fortalecer la institucionalidad de los entes fiscalizadores del Estado, adelante. Este presupuesto que tiene el Congreso Nacional de 200 millones, pasémoslo al Tribunal Superior de Cuentas. O al Ministerio Público, a la OFERCO. Totalmente Una pregunta de rápida acuerdo. en función de la declaración. Freddy, entonces, a raíz de su comentario y su posición, porque es su posición personal, Ya tenemos el voto. tenemos el voto para la derogación del 116. Ahí voy. Sí. El 116 es la ley que le da vida al fondo departamental. Mire, yo no he sido diputada, yo no tengo interés en el fondo departamental, pero sí creo que nos debemos de conducir bajo un principio de integridad. Mire, Contamos con su entre voto. gitanos Sí, con las no nos declaraciones. leemos la mano, y no lo digo yo. Si todos vamos a estar en la cama, todos vamos a estar en la cama, pero si todos vamos a estar en el suelo, vamos a estar en el suelo. Nosotros y su servidora acompaña la derogación del mismo, en tanto también se derogue el que le dio vida al pacto de impunidad. Y no lo digo yo, lo dice el ministro de Transparencia.
Don Edmundo Orellana lo dijo una vez que se aprobó. Un nuevo pacto de impunidad se gestó en el Congreso Nacional. Creo que aquí no podemos ser doble moral. Creo que aquí no podemos jugar con la integridad de nadie. Creo que aquí tenemos que jugar y combatir de frente la corrupción y la impunidad, pero con las cartas para arriba. Si el fondo departamental, si se quiere derogar el 116-2019, que se derogue desde su inicio hasta su fin. ¿Por qué? Porque entonces no estamos siendo objetivos, nos estamos cubriendo unos, porque lo que queremos es afectar a otros. Yo los invito más bien a que actuemos de manera íntegra. Mire, tenemos más de un mes de estar esperando la reforma que PCH iba a presentar para el pacto a la impunidad. ¿Por qué sonríe? No, porque con bombos y platillos lo anunciaron en su momento, que venía la reforma, pero yo no sé si es que están esperando que alguien más salga en libertad. Brevemente, la otra semana lo invito para lo de las escuchas. Vaya. Comentarios. Bueno. Y es cierto que no lo llamaron a reunión donde se iban a dar 1 millón los de libre, un diputado, el propietario y medio millón el suplente. No, pues me dijo la verdad no que desconozco cuándo fue esa reunión. Habría que pero no lo preguntarle. invitaron, no le iban a dar. No, y es que, como que dice, yo ya este es mi tercer periodo, nunca he recibido ningún recurso del fondo departamental. Creo que el ejemplo que se ha dado los congresistas desde mucho tiempo es que no pueden manejar recursos, dinero, porque lo desvían para otros propósitos. Y es ahí, en ese espíritu, que nosotros como Comisión Anticorrupción, junto con la honorable diputada Fátima Mena, que la preside, estamos derogando. Mire la ley que estamos derogando, porque esa ley fue utilizada desde que el señor Hernández presidió el Congreso Nacional. Esa ley, ya cuando entramos con la MASI, con la UFESIC, con el fiscal Luis Javier Santos, se detectó que esos recursos manejados por el Congreso Nacional y por el Ejecutivo realmente son cantidades millonarias que se asustan. Es por eso que nosotros como comisión estamos dándole énfasis, porque le quita atribución, incluso al Ministerio Público. Hay más de 70 expedientes ya con nombre y apellido de diputados y exdiputados con cantidades millonarias que no las saben justificar. Y cuando ya íbamos a hacer esos requerimientos fiscales, la Fiscalía Anticorrupción, se hizo un pacto de impunidad en Choluteca. Ahí estaba, yo creo que el compañero es. Ese pacto de impunidad le quitaron atribuciones al Ministerio Público de hacer los requerimientos fiscales y le dieron oxígeno y le pasaron atribución al Tribunal Superior de Cuentas, que sabemos que no tiene la capacidad investigativa ni logística de... Claro que lo vamos a fortalecer, no tenga duda. Y ahí fue cuando muchos de los diputados que manejaron cualquier cantidad de millones andaban como locos buscando recibos. Bueno, ahora con estos proyectos de decreto le vamos a quitar esa atribución que malintencionada le dieron en aquel Congreso Nacional en Choluteca ese año. Vamos a derogar esos 3 proyectos de decreto de manejo discrecional de dinero y de recursos en efectivo por parte de los diputados, porque el diputado no puede estar manejando recursos porque lastimosamente a veces no llegan a las comunidades como debería de ser. Gracias a la diputada Fátima Mena, a la diputada Francis Argeñal, al diputado Yavés Avillón. Brevemente, Eder, para cerrar. Bueno, yo creo que aquí el discurso no debe ser con un lado esto es bueno y por el otro lado esto es malo. Lo que es malo y lo que se debe tocar debemos atacarlo de manera frontal y sin excepciones. Pero poner excepciones de que el fondo fue creado en el gobierno del 2006 al 2010 que presidía el expresidente Manuel Zelaya Rosales y era presidente del Congreso, don Roberto Micheletti Bajín, ahí fue donde nace la creación del fondo departamental, artículo 81A de la ley orgánica del Congreso de la República. La ley orgánica fue aprobada en el 2013. Entonces, en la no, correcto, pero ya estaba el fondo.
ya se había creado en el 2006. Pero no manejaba recursos en efectivos. el 2006 Solo al eran 2010 gestores. ya se había creado el fondo departamental. Y ahí está un video que Mel dice, Pero solo cantidad de eran gestores. física y esto que debe manejar. Estamos de acuerdo, el diputado debe ser gestor siempre. Y nosotros estamos de acuerdo en que debe ser gestor. El diputado no debe manejar recursos, yo estoy de acuerdo en eso. Y en ese sentido, si queremos una aplicabilidad de la ley de manera imparcial, alejemos esos pactos, hombre, impunidad. Usted, abogada, sabe que ese decreto 04-2022 que aprobaron en el Congreso genera un pacto de impunidad. Lo quieran reconocer o no, es la realidad. Traslapa funciones del Poder Judicial al Legislativo, delitos que son políticos, los pasa al plano judicial. No puede definitivamente el Poder Legislativo indultar delitos que son de malversación de caudales públicos, por mucho que se molesten. Lo que es hay que decirlo, y como lo dijimos al inicio, no somos nosotros, el ministro de Transparencia fue el primero en pronunciarse en ese sentido. Entonces, sigamos construyendo y hagámoslo bien. Y tenemos el poder en el Congreso de sentarnos a consensuar, a dialogar y a construir. Y podemos construir la derogación de este decreto, claro que la podemos construir. Tenemos 2 votos más. Pero la tenemos que construir Ahora nos falta con uno. cero parcialidades y con promover una justicia selectiva. No promovamos una justicia selectiva, que sea una justicia abierta y que se investigue a todo mundo, Así será. sin colores políticos. Pero aquí ponerle que uno no lo pueden tocar en un decreto que se aprobó en este Congreso, que dice que quiere actuar con transparencia, Ya van que vacunados. quiere quitar la impunidad, pero pone un decreto que habla de que se le perdone Perdón. la malversación de caudales públicos, cartas de libertad que fueron dadas en estos meses anteriores. Entonces, yo creo que debemos ser coherentes, pero tenemos la oportunidad de seguir construyendo en el Congreso. Bien, gracias a los 4. A la 1 viene el avión de la DEA que se va a llevar al expresidente Hernández a los Estados Unidos acusado de narcotráfico. Lo van a extradición. Se espera que muchos que lo acompañaron estén al menos a despedirlo, porque, Ahí está. por ejemplo, me imagino que los 2 ministros que están ahí, Luis Mata y el ministro de Gobernación era Leonel Ayala, me imagino que van a estar ahí. Así es la vida, así es la política. Ajá, sigamos pues. Al día. Sigamos. Lisandro también, ahí va a estar Lisandro, el muchacho que está teniendo la Constitución también, me imagino que va a estar despidiendo al expresidente Hernández. Va a estar Rocío Tábora, Marlon Tábora, que solo vino, no hizo nada y se volvió a ir a Washington, allá compró una casa. ¿Dónde está? Este otro, el Will Cerrato, el presidente del Banco Central. Bueno, de Val ya pasó. Bueno, se espera que cientos de personas que ahí andaban peleando por tomar una foto, ahí estaba Madero también, con Juan Orlando, estarán hoy para despedirlo. Vamos a ver qué pasa. A lo largo del día estaremos pasando estas fotos de los funcionarios cercanos a Juan Orlando Hernández Alvarado y de mucha gente a que ese hombre favoreció. Yo vi un señor que lloró en gracia y mentira y lloró por Juan Orlando. Juan Orlando hizo cosas buenas, lo acusan de cosas muy malas. Como dijeron aquí los diputados del Partido Nacional, la ley desgraciadamente lo vinieron a hacer y se lo llevan. Pues allá el hombre va a tener que mostrar que es inocente. Y pues si es inocente, pues que lo dejen libre y que regrese al país. Si no lo demuestra, pues quedará preso en los Estados Unidos. Pero, y todos, si le comprueban a Juan Orlando que cometió delitos, muchos que estuvieron cerca de él tienen grandes problemas.
Y aquí han habido muchos que han estado de agentes de la DEA, filmando, funcionarios, empresarios. ¿Dónde están los empresarios amigos de Juan Orlando? Que viajaban con él. ¿Dónde están que se peleaban por ir a cenar con él? ¿Dónde están? Así es la vida, así es la política, ya no tiene amigos el hombre, se esconden ahora. No me lo mencioné, me han dicho algunos. Que tengan buen día. Ah, doña Miriam Guzmán, que hablaba con una fuerza y con una dictadura. Ah, y esta señora era la presidenta de la Comisión de Banca y Seguros. Ella allá compró en una de las principales torres aquí en Tegucigalpa, compró un apartamento de más de $200,000. Esta señora es Herderas, es presidenta de la Comisión de Banca. ¿Dónde está Herderas? ¿Dónde va a estar Herderas hoy que se va Juan Orlando Hernández? Que dice Herderas que dijo que aquí ningún Rosenthal iba a poder vivir. ¿Dónde estás, Herderas? Estás ahí en ese apartamento que te compraste de más de $200,000. Esas son las realidades. Nos vamos. Tengan buen día. Gracias. Gracias a usted.